Buenas tardes con todos. Mi nombre es Paula Gil, estudiante de la Universidad Tecnológica de Loja. Esta es mi actividad con el tema los métodos de muestreo. Eh, Tenemos los diferentes tipos de muestreo que son los probabilísticos y los no probabilísticos. Para los probabilísticos tenemos el muestreo simple, sistemático, estratificado y por conglomeraciones. Para los no probabilísticos es muestreo por conveniencia y por cuota. Para esto ese es un requisito que todos de los elementos de la población que tengan la misma probabilidad de ser escogidos. El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo, uh, eh, por lo tanto están incluidos en el marco muestral, tienen una idéntica probabilidad de ser seleccionados para una muestra. Para su aplicación se debe determinar el tamaño de la muestra, numerar los individuos y tirar unidades al azar, obteniendo así una igual probabilidad de ser escogido. Como ejemplo tenemos que una consultora que realiza auditorías hace una investigación en una empresa donde trabajan 500 personas. Para esto debe trabajar sobre una muestra estadística de 50 personas, que vendría siendo el 10% del total de empleados, escogiendo así utilizar el muestreo aleatorio simple. Siguiendo lo siguiente. Primero enlista los números de los empleados, se elige 50 números y finalmente aquellos 50 números que correspondan a un empleado serán los individuos que conforman la muestra. El muestreo no aleatorio o no probabilístico es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. Este es más útil para estudios exploratorios. También se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones como lo son el tiempo y el costo. Y también tiene como característica de ser un método menos estricto y que depende en gran medida de la experiencia de los investigadores, llevando a ser utilizado más comúnmente mediante lo que es la observación. Tenemos el muestreo sistemático, para el cual se selecciona una muestra tomando cada enésima unidad de población. Una vez que estas unidades de muestreo están numeradas o arregladas, la letra K es la razón de muestreo. Esta es la razón del tamaño de la población correspondiente al tamaño de la muestra. Si se selecciona una muestra de 40 unidades de entre una población de 1000, entonces K vendría a ser 1000 dividido sobre 40, que nos da 25. Por lo que la muestra se obtiene tomando cada 25ª unidad de la población. Continuamos con el muestreo estratificado, que es un método de muestreo probabilístico y una forma de muestreo aleatorio, donde se implica dividir a la población en clases o grupos que se los denominará estratos, pretendiendo garantizar que la muestra lo represente. Como podemos ver aquí en el ejemplo, el ganado está dividido en estratos, dejándonos ver la raza del ganado. Las unidades que estén en cada estrato deben ser relativamente homogéneas con respecto a las características que se van a estudiar. Se pueden realizar un estudio para conocer la opinión de la población
sobre una persona en específico, planteando una muestra estratificada por edades. Tenemos el muestreo por conglomerado, que también es conocido como muestreo por racimos. Este nos ayuda cuando es imposible o poco práctico crear un marco de muestreo de una población objetivo debido a que esta está muy dispersa geográficamente. También implica la selección aleatoria de grupos o conglomerados a partir de la población, ya sean distritos, pueblos, organizaciones o clínicas. Como ejemplo tenemos que las ciudades de una población de 50 habitantes pueden tener características similares si las comparamos entre ellas, pero la población es heterogénea. Quiere decir que estas incluyen gente muy diversa. De esta manera, el analizar un conjunto de ciudades de 50.000 habitantes nos ayudaría para tratar de caracterizar a la población de todas las ciudades de 50.000 habitantes del país. El muestreo no probabilístico. Estos se realizan cuando no se basan en criterios probabilísticos, ya que de este no se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de estudios de ser seleccionados. El muestreo no probabilístico es más útil cuando se lo usa para estudios exploratorios como una encuesta piloto, que se implementa en una muestra más pequeña en comparación con el tamaño de muestra predeterminado. El muestreo por conveniencia no probabilístico, como ejemplo podemos utilizar a estudiantes o voluntarios que sean conocidos del investigador, de quien realiza el muestreo, donde el investigador puede enviar una encuesta a los estudiantes y ellos en este caso actuarían como la muestra. El muestreo por cuotas, también no probabilístico, se selecciona una muestra que represente una población según unos determinados rasgos o cualidades que éstas tengan. Se necesita dividir la población en grupos o estratos que tengan características como lo son sexo, edad, estudios, la región en la que habitan, y de ellos se selecciona una muestra proporcional y representativa de la población. Esta selección de cuotas puede realizarse por conveniencia, ya sea por una elección simple, que significa que de cada estrato se elegirá un número determinado de individuos, también como elección proporcional al tamaño de cada estrato, se elige un número de individuos proporcional al tamaño, y la elección proporcional a la variabilidad, que si en el caso del estudio se conoce la variabilidad de una característica que es determinada, las cuotas serán proporcionales en cada estrato según esa variabilidad. Por ejemplo, el director de una empresa tecnológica con 500 empleados, que sería la población, quiere investigar sobre el uso de un nuevo software entre la plantilla. Para ello divide a los trabajadores en estados según su rango de edad. Para esto tenemos los estratos que vendrían a conformarse de la siguiente forma. En el estrato 1 tenemos la cantidad de 150 trabajadores que tienen la edad de entre 18 y 30 años, que equivale a un porcentaje del 30%. En el estrato 2 tenemos que hay 300 empleados que oscilan en la edad de 31 a 60 años, que son el 60% de la población o la plantilla en este ejemplo. Y en el tercer estrato tenemos la cantidad de 50 personas de entre edades de 61 y 100 años, que vendrían a ser el 100% de todo. De cada uno de estos estratos, la persona encargada de la investigación es quien elige por conveniencia
a un número determinado. Por ejemplo, si se selecciona a 100 empleados del estrato 1, 100 empleados del estrato 2 y 20 personas del estrato 3, de esta forma queda conformado un muestreo por cuotas. Esa es mi intervención. Muchas gracias.